Buenos días, chicas. El día de hoy vamos a hacer el siguiente tema: ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. El día de hoy vamos a hacer ejercicios. Ahora, en los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante, tenemos la siguiente gráfica, ¿ya? Donde sabemos que contienen sus ángulos, tiene ángulos alternos externos, ángulos alternos internos, los ángulos correspondientes, ángulos conjugados externos y ángulos conjugados internos. También tenemos dos propiedades básicas que vamos a usar siempre. Por ejemplo, que el ángulo X va a ser igual al ángulo A más el ángulo B. En la siguiente propiedad tenemos que el ángulo de alfa, beta, teta y phi va a ser igual a 180 grados. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1, donde nos dice: revisa el mapa de tu localidad que trabajaste en el libro de área y luego resuelve. El siguiente mapa muestra tres carreteras de una ciudad y se requiere saber si la avenida San Juan es paralela a la avenida Belisario Suárez. Entonces, sabemos que esto es un ángulo de 180 grados. ¿Está bien? O sea, quiere decir que el ángulo A más el ángulo de 40 va a ser igual a 180 grados. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hallar A para saber si estas dos rectas son paralelas. ¿Por qué? Si este ángulo vale 130 y las rectas son paralelas, el ángulo de A también tiene que valer 130. Entonces vamos a probar si es cierto. Iniciamos hallando A. Tenemos que A más el ángulo de 40 va a ser igual a 180 grados. 40 va a pasar a restar y me queda que A va a ser igual a 180 menos 40. ¿Y cuánto es 180 menos 40? Es igual a 140. Por lo tanto, mi A va a ser 140. Entonces, ¿serán paralelas o no serán paralelas? No van a ser paralelas. ¿Por qué? Ya que sus dos ángulos son diferentes, no son considerados paralelas, ya que el ángulo de acá vale 140 y el ángulo de acá 130, no son rectas paralelas. Ahora pasamos al ejercicio número 2. Me piden determinar el valor de x si la recta 1 va a ser paralela a la recta 2. Quiere decir, ya, que el ángulo de acá va a ser igual al ángulo de acá. Eso lo sabemos por propiedad. ¿Está bien? El ángulo de acá es igual al ángulo de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que 8x más 3 va a ser igual a 2x más 96. Ahora pasamos a resolver. Mi 2x, que está acá en positivo, va a pasar al otro lado en negativo. Y 30 grados, que está en positivo, pasa al otro lado en negativo. Me quedaría así. 8x menos 2x va a ser igual a 96 grados menos 30 grados. ¿Cuánto es 8x menos 2x? Es 6x. Y 96 menos 30 va a ser igual a 66. Y 66 entre 6 será igual a 11. Por lo tanto, mi x vale 11. En el ejercicio número 3 tenemos lo siguiente. Me piden determinar el valor de x si la recta 1 es paralela a la recta 2. Ya, si la recta 1 es paralela a la recta 2, quiere decir que el ángulo 3x más 63 grados va a ser igual al ángulo de 6x más 12 grados. Entonces vamos a igualarlo. Resolvemos de la siguiente manera. 3x más 63 va a ser igual a 6x más 12. Mis 3x va a pasar a restar y mi 12 va a pasar a restar al otro lado, quedándome así. 63 grados menos 12 grados va a ser igual a 6x menos 3x. ¿Cuánto es 63 menos 12? Va a ser igual a 51. Va a ser igual 51 igual 6x menos 3x es igual 3x. ¿Ya? 3 va a pasar a dividir a 51 y 51 entre 3 va a ser 17. En el ejercicio número 4 me pide, en cada caso determinar el valor de x si la recta 1 es paralela a la recta 2. Por la propiedad de ángulos internos, sabemos que el ángulo x va a ser igual al ángulo 70. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? El valor de x va a ser 70. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué nos piden acá? Nos piden también calcular x. Vemos esta recta de acá, este ángulo de acá.
¿Cuánto mide el ángulo de acá? Va a medir 180 grados. Por lo tanto, tenemos que 100 más x va a ser igual a 180 grados. 100 va a ir al otro lado a restar y me va a quedar que x va a ser igual a 180 grados menos 10. 180 menos 10 es igual a 80 grados. Por lo tanto, mi x va a valer 80 grados. Ahora, en el siguiente ejercicio, a ver, también nos piden determinar x. ¿Cómo vamos a determinar x? Sabemos, ya, por propiedad, que la suma del ángulo 2K más 5 va a ser igual, la suma del ángulo 2K más 5, disculpen, sumado más 6x más 15 va a ser igual a 180 grados. Eso lo sabemos por la propiedad, chicas. Acuérdense de repasar la propiedad al resolver los ejercicios. Entonces, 2x más 6x va a ser igual a 8x. 5 grados más 15 grados va a ser igual a 20 grados. Ya, entonces tenemos que 8K más 20 grados va a ser igual a 180 grados. 20 grados va a pasar al otro lado como resta, quedándome 8K va a ser igual a 80 grados menos 20 grados. ¿Y cuánto es 180 grados menos 20? Va a ser igual a 160 grados. Tengo que 8K es igual a 160 grados. Mi 8 va a pasar a dividir. ¿Y cuánto va a ser 8 en 160 entre 8? Va a ser igual a 20 grados. Muy bien. Ahora pasamos a resolver el otro ejercicio. Aún no terminamos. Nos falta hallar x, disculpen. Por ángulos suplementarios se tiene que x más 6K más 15 va a ser igual a 180. Sabemos que este ángulo es un ángulo suplementario, es un ángulo de 180 grados. Entonces sumamos x más 6x más 15 va a ser igual a 180 grados. ¿Está bien? Ahora reemplazo acá. ¿Cuánto era acá? K valía 20. Entonces escribo x más 6 por 20 grados más 15 grados va a ser igual a 180 grados. X más 6 por 20, ¿cuánto es? 120 grados más 15 grados igual a 180. 120 grados más 15 grados es 135. Por lo tanto, tengo que x más 135 grados va a ser igual a 180 grados. 135 va a pasar al otro lado como resta. ¿Y cuánto es 180 menos 135? Mi x va a ser igual a 45 grados. Ahora, en el ejercicio 5 me piden determinar el valor de beta si la recta 1 va a ser paralela a la recta 2. Primero, vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Tenemos que 60 grados por propiedad, ya, supongamos que acá hay dos rectas paralelas, tenemos que la suma del ángulo de acá más este ángulo va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, sumamos 60 grados más 2 alfa igual a 180 grados. 60 va a pasar al otro lado como resta y me va a quedar 2 alfa va a ser igual a 180 grados menos 60. 180 grados menos 60 va a ser igual a 120 grados. Por lo tanto, tenemos que 2 alfa va a ser igual a 120 grados. Ahora, 2 va a pasar a dividir y me queda que alfa va a ser igual a 120 grados entre 2. ¿Y cuánto es 120 grados entre 2? Alfa va a ser igual a 60 grados. Ahora, ya hallé mi alfa, pero ¿qué me piden hallar? Me piden hallar el valor de beta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por propiedad sabemos ya que alfa, el ángulo de acá, supongamos que esta es la secante, ya que hemos cortado. Que el ángulo alfa más 70 grados más beta va a ser igual a 180 grados, así como hicimos acá. Está bien que acá sumamos 60 grados más 2 alfa igual a 180. Ahora acá va a ser pero del mismo modo, para el otro lado. Alfa más beta y más 70 grados va a ser igual a 180 grados. Como ya tengo que alfa es 60 grados, simplemente reemplazo acá. Y me queda que 60 grados más 70 grados más beta va a ser igual a 180. 60 más 70, ¿cuánto es? Es 130 grados.
130 grados más beta va a ser igual a 180. 130 va a pasar a restar, por lo tanto me queda que beta va a ser igual a 180 grados menos 130. ¿Y cuánto es 180 grados menos 130? Tengo que beta va a ser igual a 50 grados. Y listo, ya resolví mi ejercicio. En el ejercicio número 6 nos piden determinar el valor de x si la recta 1 es paralela a la recta 2. ¿Está bien? Ahora, por propiedad, vamos a terminar de trazar la recta, ¿ya? Y tenemos que como todo este ángulo vale 180, si el ángulo hasta acá vale 130, tenemos que el ángulo de acá a acá va a valer 50 grados, como he puesto en la siguiente imagen. Y por lo tanto, si acá este ángulo vale 110 y sabemos que todo este ángulo vale 180 grados, el ángulo de acá va a valer 70 grados. Ahora, ¿qué sabíamos en la primera diapositiva? Les expliqué. El ángulo X va a ser igual a la suma de 50 grados más 70 grados. ¿Ya? ¿Y cuánto es 50 grados más 70 grados? Va a ser igual a 120. Por lo tanto, obtenemos que mi X es igual a 120 grados. Ahora en la 7 me piden calcular el valor de X si el lado, la recta 1, es paralela a la recta 2. Por propiedad sabemos, por el método de la corbata, que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Por ejemplo, si acá vale 4x, acá también va a valer 4x. Y si acá vale 3x, en este lado de acá también vale 3x, así como es escrito en la imagen. ¿Qué nos piden acá? Nos piden calcular el valor de x. Por propiedad, ¿qué sabíamos? Que 4x, ¿ya?, más 3x va a ser igual a 63 grados. Entonces, 4x más 3x, ¿cuánto es? Es igual a 7x. Y tenemos que 7x va a ser igual a 63. 7 va a pasar a dividir y me queda que x va a ser igual a 63 entre 7. ¿Y cuánto es 63 entre 7? Va a ser igual a 9 grados. Así es como obtengo mi ejercicio. Eso sería todo, chicas. Gracias por su atención. La tarea será resolverla